Soy Federico, trabajo en investigación y soy docente universitario. A veces me pregunto qué es la ciencia, para qué sirve, cómo influye en nuestra vida cotidiana y cuáles son los problemas que hoy se estudian. En esta búsqueda de respuestas, que nunca serán definitivas, me encontraré en cada programa con quienes hacen ciencia, los científicos. En la actualidad, el sistema energético constituye una de las prioridades de la agenda científica, política, económica y social. El posible agotamiento de los recursos de origen fósil y el cambio climático exigen la búsqueda de soluciones comunes. En este contexto, las energías renovables han llegado para quedarse. Son inagotables, limpias y pueden utilizarse de forma autogestionada. Se consideran energías de origen no renovable a el petróleo, el gas natural, el carbón y a la energía nuclear, mientras que son fuentes y tipos de energía renovable, energía solar, la energía hidráulica, la energía del mar, la energía eólica, la biomasa, la geotermia, el bioetanol y el biodiesel. En el programa de hoy vamos a hablar de tres tipos de energías renovables: la energía solar, el biogás y el biodiesel. Cuando hablamos de energía solar hay que distinguir entre los dos grandes grupos de aprovechamiento de la energía del sol, que serían la energía solar térmica, que es aprovechar el calor que viene con la luz del sol, y la energía solar fotovoltaica, que sería directamente transformar esa luz del sol en electricidad. La energía solar térmica es calentar básicamente algún fluido, generalmente agua, como para tener después agua caliente que se puede usar, por ejemplo, en un domicilio, en una fábrica. Son los conocidos calefones solares, ¿no es cierto?, que vemos en el techo de muchas viviendas, que nos dan agua caliente. La fotovoltaica es aprovechar la luz para generar directamente la electricidad, ¿no es cierto? Y eso lo realizan unos materiales que se llaman semiconductores, que forman lo que se conocen como celdas solares. Las celdas solares transforman entonces la energía del sol en electricidad. Y esas celdas solares después se interconectan unas con otras para formar paneles solares, y los paneles solares también conectados entre sí forman las plantas solares de generación de energía. Entre las ventajas, digamos, podemos mencionar que es una tecnología, la fuente, digamos, de energía es esencialmente infinita, porque el sol va a seguir brillando por millones de años, así que vamos a tener, por eso se la considera una fuente de energía renovable, porque el sol se renueva continuamente. Es una tecnología que no tiene costos, tiene muy bajos costos de operación, digamos, porque no hay ningún combustible que se esté consumiendo.
Eso hace también que no haya emisiones de gases de efecto invernadero ni de ninguna otra contaminación. También es una tecnología modular, uno puede empezar con una instalación pequeña y después ir agrandándola en función de la necesidad. Trabaja a temperatura ambiente, no hay ninguna parte móvil en una planta solar, por lo tanto no genera ruido, no hay desgaste, es muy segura en su operación. También es una tecnología que se puede usar, generar la electricidad cerca de donde se va a consumir, por lo tanto se evitan todas las pérdidas de energía por transporte, que son importantes. Además, el pico de generación de energía coincide con el pico de consumo. O sea, ustedes sabrán que el pico de consumo en general se da en verano a la mediodía o a la siesta, cuando están funcionando todos los equipos de aire acondicionado, y justamente en ese momento también las celdas solares, los paneles están generando la mayor cantidad de energía. O sea que todas estas ventajas y los precios que han ido bajando a lo largo del tiempo y que hoy en día ya son competitivos con las energías convencionales, hacen que sea una tecnología que se esté usando. Javier Schmidt es investigador del Grupo de Energías No Convencionales de la UNL. Desde hace algunos años viene midiendo el potencial de radiación solar que posee la provincia de Santa Fe. Con esta información, el gobierno podrá saber qué zonas son ideales para la generación de energía solar. El proyecto se basa en instalar en 5 puntos de la provincia estaciones de medición que miden el recurso solar y también algunas variables climáticas que están asociadas, como temperatura, humedad relativa ambiente, presión atmosférica, dirección y velocidad del viento. Esos sensores se han instalado entonces en 5 localidades, que son Tostado, Reconquista, Elisa, Cañada Rosquín y Firmat, como para tratar de cubrir así todo el territorio de la provincia. Y entonces esas estaciones lo que hacen es medir cada 3 minutos los datos estos de radiación solar y de las variables climáticas, las almacenan ahí localmente y después cada tanto las envían por vía señal de celular a un servidor central que está ubicado acá en la ciudad de Santa Fe, y ahí nosotros accedemos a esos datos y hacemos todo lo que es el procesamiento de los datos. Entonces, como resultado de ese procesamiento de los datos se elaboran, por ejemplo, los mapas de radiación solar de la provincia. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que es relativamente uniforme la distribución de radiación solar en la provincia, es un poco mayor en el noroeste y de ahí va bajando hacia el sureste, pero las diferencias están en el orden del 10% más o menos entre un extremo y el otro. Y para hablar un poco de los números, digamos, lo que uno mide es cuánta energía llega por metro cuadrado, o sea, por unidad de superficie y por día. Claro. Y lo que encontramos es que llegan alrededor de 4,65 en promedio kilovatios hora, que es la unidad de energía, por metro cuadrado y por día. Para tener un poco una idea de qué significan esos números, nos podríamos comparar, ¿no?, con otros países que hacen un aprovechamiento ya intensivo de la energía solar. Por ejemplo, esos valores están al mismo nivel de España, que es un país que tiene muchas centrales fotovoltaicas instaladas, y son, por ejemplo, bastante superiores a los de Alemania. Alemania está entre 2,7 y 3,3, mientras que nosotros en Santa Fe estamos en 4,65. O sea que estamos bastante por encima de Alemania, y sin embargo Alemania, con ese recurso solar relativamente pobre, ya abastece alrededor de un 7% de su consumo de energía eléctrica con energía solar. O sea que Santa Fe está en un nivel aceptable como para aprovechar la energía solar. La energía solar es la producida por la luz o el calor del sol para la generación de electricidad o la producción de calor.
es una fuente inagotable y renovable que se obtiene a partir de paneles o espejos. La idea es conocer distintos sistemas de generación de energías alternativas y en este caso de uso domiciliario. Es un termotanque solar de acumulación, digamos. La tecnología que emplea es tubos de vacío, que son como los termos que tiene adentro del termo de tomar agua. Es un tubo de vidrio dentro de otro. Entre ambos hay un volumen de vacío justamente que sirve de aislante. En el tubo interno está el agua que uno pretende calentar y sencillamente por termosifón, es decir, el agua se calienta, al ser caliente se eleva porque es más liviana y se deposita en el tanque superior, simplemente por la energía térmica que recibe. Por lo tanto, el agua a medida que se calienta se deposita arriba y el agua fría tiende a ir abajo. Por lo tanto, constantemente va intentando subir el agua y se va depositando en el tanque superior del termotanque solar el agua caliente, que es donde uno extrae el agua para consumo. Tiene un rendimiento muy bueno, de hecho cuando está soleado, aun cuando no sea la temperatura ambiente muy alta, incluso hasta hierve el agua allá adentro, si tiene un buen asoleamiento. Y bueno, la verdad que es un ahorro también importante por el hecho de que tampoco hay red de gas natural en esta zona y bueno, lo amortizás en pocos meses, digamos, con el consumo de gas, con lo que te ahorras de gas, digamos. Y eso, digamos, todo el año es posible usarlo, funciona así. Funciona siempre que haya transmisión de calor, funciona. Lo que pasa es que hay veces que tiene menor rendimiento que otros, evidentemente. Si uno tiene una semana nublado y además hace frío, eventualmente necesitas alguna energía de respaldo. Los termos vos lo podés recalentar, llevar a la temperatura, digamos, de consumo por una resistencia eléctrica o bien con un calefón tradicional a gas, pero siempre teniendo presente que el agua no baja fría como bajaría directo si no lo tenés. Al menos un poco lo calienta, digamos. Como mínimo tenés un calentamiento que también redunda en ahorro energético, digamos. Pero sí, a veces que necesitas un respaldo de otra fuente de energía. Digamos, el concepto, los principios de calentamiento son muy básicos. O sea, el sol le pega a un vidrio, hace efecto invernadero allí. Por efecto invernadero. Y por termosifón se va acumulando el agua caliente arriba. Eso es lo básico. Después lo otro son tecnologías, digamos. Y eso tiene capacidad de retener, ponerle, si vos decís, bueno, de un día para el otro, a la noche aguanta. Claro, el tanque, en realidad el tanque de acumulación son dos tanques, uno concéntrico al otro, y entre medio está revestido de un aislante, en general spray de poliuretano. Por lo tanto, el agua que se llegó caliente arriba tiende a conservarse caliente, digamos. Claro. Sí, tenés una pérdida como todo sistema, ¿no? Pero es baja, así que de un día para el otro sí es eficiente. De un día para el otro sí que conservás la temperatura, digamos. Es como un termo de tomar mate, digamos, eso. Claro. Esa es la comparación más directa. La energía solar goza de numerosos beneficios que la sitúan como una de las más prometedoras. Es renovable, es inagotable y está disponible para todo el planeta, contribuyendo al desarrollo sostenible. Desde el año 2000 funciona en el INCAPE de la UNL, uno de los pocos laboratorios que trabaja en forma integrada los aspectos relacionados a la producción de biodiesel, a cargo del doctor en química, el ingeniero Carlos Querini. Biodiesel es un combustible que es muy similar en sus propiedades al gasóil y se obtiene a partir de aceite vegetal o grasa animal. En Argentina se produce principalmente a partir de aceite de soja, fundamentalmente porque tenemos una gran producción, es uno de los países exportadores más importantes del mundo, Argentina, de aceites vegetales y particularmente de aceite de soja. Por la gran producción que tiene el aceite de soja, no se usa fundamentalmente como destino alimenticio, sino que se usa una pequeña fracción como alimentación humana y la otra fracción se usa para distintos derivados oleoquímicos que se llaman. Uno de ellos es el biodiesel, que viene a reemplazar un derivado del petróleo y desde ese punto de vista es muy ventajoso para el medio ambiente.
porque no produce una acumulación de dióxido de carbono en el ambiente, como sí producen los derivados del petróleo, y por eso es que los biocombustibles, el biodiesel por un lado y el bioetanol por otro, han tenido tanta importancia en los últimos años, es decir, porque son una fuente renovable de energía que evita la acumulación de dióxido de carbono que sí generan la nafta o el gasoil derivado del petróleo. Entonces, a partir de aceite de soja en Argentina, aceite de palma en Colombia, por ejemplo, y Indonesia, o de colza, que es similar a la canola en Europa, con esos aceites vegetales se produce este combustible, el biodiesel, que en Argentina está reemplazando el 10% del gasoil. Con el transcurso del tiempo, las sociedades fueron tomando, los gobiernos, más conciencia de la parte ambiental, y en el mundo comenzó a impulsarse los biocombustibles para reemplazar los derivados fósiles del petróleo y tener un efecto benéfico en el medio ambiente, para evitar acumulación, como decía antes, de gases de efecto invernadero. Y así fue creciendo e imponiendo en ciertos porcentajes obligatorios, que varía según el país, en qué parte del mundo se está hablando, pero Argentina es uno de los que tiene el nivel más alto de uso obligatorio de biodiesel en el gasoil, que estamos en el 10%. Estados Unidos está alrededor del 3 o 4% y Europa en algo similar, alrededor del 4 o 5%. La instalación de biodigestores en los últimos años ha demostrado que es posible disponer de los desechos de una manera amigable con el entorno y además de generar energía. El biodigestor básicamente es un tanque en donde cae el agua, se mantiene almacenada cierta cantidad de tiempo, de acuerdo al caudal que llegue. Lo que tiene adentro el biodigestor es un material con mucha superficie específica, quiero decir, la relación volumen-superficie del material es alta, de manera que sobre la superficie de este material estructurado se depositan las bacterias que son las encargadas del tratamiento justamente biológico y degradan la materia orgánica. Es decir que en ese material estructurado que se le llama, que puede ser cualquier material inerte o resistente al ataque, digamos, de las bacterias, en ese material se depositan las colonias de bacterias que degradan la materia orgánica que allí llega. Por eso, luego de que se mineraliza el residuo que llega allí, se deposita en el fondo por sedimentación y ese es el lodo que uno extrae. Incluso no es deseable extraerlo todo por el hecho de que ese mismo lodo posee las colonias de bacterias que son las encargadas de la digestión, de la materia orgánica, sí. En este caso anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno. Básicamente el sistema consiste en separar el agua de efluentes cloacales en dos, aguas negras y aguas grises. Las aguas negras básicamente es el inodoro y las aguas grises el resto, que viene a ser lavabo, bañera y demás, que no es inodoro. Las aguas negras se depositan primeramente en un biodigestor. En este caso puse uno de marca comercial, pero también podría ser fabricado, digamos, para la ocasión. Y luego del biodigestor, luego de pasar por allí, se infiltra mediante una zanja de infiltración con un caño ranurado. En tanto que las aguas grises pasan primeramente a... Gracias. Pasan primeramente a un humedal en donde crecen plantas cuyas raíces están sumergidas, y de allí a un pequeño estanque de un pelo de agua libre, digamos, que es donde crecen camalotes. Finalmente, ante un rebalse de un exceso de agua, también se infiltran en el terreno mediante una cañería perforada. Ese es el sistema, es decir, humedal, estanque, infiltración para las aguas grises. Digamos que eso como beneficio depara que no tenés un pozo negro, sino que es una zanja de infiltración, por lo tanto se evita contaminar excesivamente las napas, de las cuales, por cierto, luego se toma el agua para consumo y para usos sanitarios, digamos. Y bueno, digamos que también repercute económicamente por el hecho de que al no tener un pozo negro que eventualmente se tape, no tenés que gastar en destaparlo, digamos, en vaciarlo con una pocera. Es un sistema muy sencillo,
la capacidad de tratamiento es acorde a su tecnología, digamos, no es óptima al 100%, pero por su tecnología, la verdad que la relación costo-beneficio es alta. Claro. Porque tiene realmente una capacidad de reducción en términos de DBO o sólidos suspendidos y bueno, otros parámetros de los líquidos residuales, que es relativamente alta en comparación con el gasto energético que uno tiene, que es prácticamente nulo, porque no tiene instalaciones eléctricas, bombeo ni... El petróleo, el carbón, el gas natural y el uranio son las fuentes de energía convencionales del mundo, pero sus efectos sobre el planeta son devastadores. Por eso, la implementación y utilización de energías limpias se vislumbra como imparable. En el programa de hoy conocimos distintos tipos de fuentes y energías renovables, lo que hace que cada región pueda adoptar el tipo de energía que le sea conveniente y así autoabastecerse.